El día que cumplí 50 fue como un puñetazo inesperado. Era una cálida tarde de primavera, de esas en las que el sol, bajo y dorado, promete algo mejor de lo que ya tienes. Estaba en el patio trasero, dando vueltas a las hamburguesas en la parrilla. El chisporroteo y el humo llenaban el aire mientras las risas y las conversaciones me rodeaban como un enjambre del que no formaba parte. Mi esposa lo había planeado todo, una gran fiesta, como ella lo llamó, para celebrar mi medio siglo. Pero mientras presionaba la carne con una espátula, viendo cómo la grasa goteaba sobre las llamas, no podía quitarme la sensación de que esto no era para mí. Era para ellos. Los amigos, los vecinos, mi cuñado, que siempre tenía la vacuna lista, mis hijos, que ya casi ni levantaban la vista de sus teléfonos. Todos estaban allí, comiendo mi comida, bebiendo mi cerveza, mientras yo hacía de buen anfitrión. El proveedor silencioso, el hombre que nunca se quejaba. La vi al otro lado del patio, celebrando con sus amigos, con su risa aguda y alegre como siempre cuando tenía público. Había pasado semanas planeándolo, enviando mensajes a todos, encargando la decoración, asegurándose de que la lista de reproducción fuera perfecta. Me ofrecía ayudar, pero me rechazó con un gesto, diciendo que ya lo tenía todo bajo control. Así era ella, encargarse, hacer que todo luciera perfecto, mientras yo me quedaba en segundo plano, pagando todo. El catering, las sillas extra, el pastel que probablemente costó más que mi vieja camioneta. Al principio no me importó. Nunca me importó. Es lo que haces cuando amas a alguien, ¿verdad? Cargas con el peso para que brille. Pero últimamente, ese peso había empezado a sentirse como una cadena. Los niños también estaban allí, Corey, de 22 años, apoyado en la valla con sus amigos, bebiendo cerveza como si fuera demasiado mayor para hablar con su padre, y Mia, de 19, tomándose selfies con sus amigos, con una sonrisa tan radiante como la de su madre. De pequeños, corrían hacia mí con los brazos abiertos, gritando papá, como si yo fuera el centro de su mundo. Ahora tenía suerte si recibía un gesto de asentimiento o un agradecimiento tibio cuando les daba dinero para la gasolina o la matrícula. Me decía a mí mismo que era solo una etapa, que ya cambiarían de opinión. Pero en el fondo, ya no estaba tan seguro. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Estábamos todos reunidos alrededor de la mesa de picnic, con los platos repletos de comida que yo había cocinado, cuando ella se levantó, sosteniendo algo a la espalda. Todos, escuchen, gritó, su voz atravesando el ruido como una campana. La multitud guardó silencio, todas las miradas fijas en ella. Dio un paso hacia mí, con una sonrisa en el rostro, y sacó una corona de papel brillante, de esas que se ven en las fiestas de cumpleaños infantiles. Las palabras rey de las decepciones y decepciones estaban garabateadas con rotulador negro. Lo levantó como un trofeo, y el patio estalló en carcajadas. Mis hijos se partieron de risa, Corey golpeó la mesa, Mia se tapó la boca como si no pudiera creerlo. Mi cuñado soltó un sonoro, madre mía, qué perfecto, y el resto de los invitados lo imitaron, riendo a carcajadas. Es solo una broma, cariño, dijo, poniéndome la corona en la cabeza. ¿Sabes que te queremos? Forcé una sonrisa, de esas que te hacen daño en la cara, y asentí. Sí, qué gracioso, dije con voz firme aunque algo dentro de mí se quebraba. Me dejé la corona puesta, dejé que se tomaran fotos, que se divirtieran. Pero cada risa era como una aguja, cada palmada en la espalda como un empujón. Me quedé allí, asando más hamburguesas, sirviendo más bebidas, mientras brindaban por mí, o quizás por la idea de mí, el tipo que siempre llegaba, siempre pagaba, siempre aguantaba. La fiesta continuó hasta que el sol se puso tras los árboles, dejando el jardín bañado por un suave resplandor naranja. La gente empezó a irse, lanzando «Gran fiesta» y «Feliz cumpleaños» por encima del hombro mientras se dirigían a sus coches. Limpié solo, apilando platos, tirando latas al reciclaje, limpiando mesas mientras la casa se quedaba en silencio. Mi esposa estaba dentro, probablemente revisando su teléfono, subiendo fotos del día perfecto. Los niños habían desaparecido, Corey estaba en un bar con sus amigos, Mia arriba con los auriculares puestos. Me quedé con el desastre, la corona seguía en la mesa donde la había dejado caer, con purpurina en las manos. Me senté en el porche trasero, el aire ya era fresco y las estrellas empezaban a asomar por el cielo.
La casa estaba a oscuras, salvo por un tenue resplandor que entraba por la ventana de la sala. Pensé en los últimos 20 años, trabajando horas extra para mantener las luces encendidas, llevando a los niños a los ensayos de fútbol y de la banda, arreglando goteras, firmando cheques, tragándome cada desaire y sonrisa de superioridad porque eso es lo que hace un hombre. Pensé en esa corona, en esas palabras. El rey de las decepciones y las decepciones. Era un chiste, sí, pero no tenía gracia. Era cierto. No porque les hubiera fallado, sino porque me había dejado desaparecer. Les había permitido hacerme invisible y había sonreído a pesar de ello. Saqué mi teléfono, la luz de la pantalla se recortaba contra la noche. Mis dedos se movieron casi solos, abriendo una aplicación de viajes que no había usado en años. No le di muchas vueltas, no me permití darle demasiadas vueltas. Ingresé un destino, cualquier destino, y encontré un vuelo que salía mañana por la mañana. Solo ida. Sin vuelta. Lo reservé con el corazón latiéndome como si estuviera haciendo algo ilegal. Luego entré, cogí un bloc de notas del cajón de la cocina y escribí una nota. Simple, sin explicaciones ni disculpas. Simplemente, me voy. Necesito tiempo. No me busques. Lo dejé en la encimera, junto al fregadero lleno de platos que no lavaría. Subí las escaleras y preparé una maleta pequeña, solo algo de ropa, mi cartera, mi vieja navaja y la correa del perro, porque no iba a dejar a Max. Todos dormían, la casa se llenaba de sus respiraciones. Me quedé un momento en el pasillo, mirando las puertas cerradas, la vida que había construido, la vida en la que me había dejado ahogar. Entonces salí, con Max trotando a mi lado, y cerré la puerta silenciosamente tras nosotros. Sin gritos, sin portazos, sin escándalo. Solo yo, saliendo de mi propia vida, adentrándome en la oscuridad donde ya nadie podía reírse de mí. Bajé del autobús en Marlory justo cuando el sol atravesaba la niebla matutina, tiñendo las colinas de tonos dorados y grises. El aire era fresco, con aroma a pino y tierra húmeda, y por primera vez en años, sentí que podía respirar sin que nadie me interrumpiera. Max, mi viejo perro, trotaba a mi lado, con la correa suelta en mi mano, y su hocico se crispaba con cada nuevo olor. El pueblo era pequeño, apenas un punto en el mapa, con una calle principal que parecía no haber cambiado desde que pasé por allí en un viaje de negocios hacía una década. Recordaba un restaurante con pastel de zapatero caliente y una librería que olía a papel viejo. Por eso elegí este lugar, nadie me conocía aquí, y no le debía a nadie una sonrisa ni una explicación. No sabía por dónde empezar, así que caminé con mi mochila al hombro y las uñas de Max repiqueteando en la acera. Las calles estaban tranquilas, solo unos pocos madrugadores, una mujer regando flores fuera de una ferretería, un hombre descargando cajas en un mercado. Nadie me miraba ni hacía preguntas, y eso ya me parecía un regalo. En casa, cada movimiento que hacía venía acompañado de la opinión de alguien, la voz de mi mujer diciéndome que lo estaba haciendo mal, mis hijos poniendo los ojos en blanco, la sonrisa de mi cuñado cuando creía haberme superado. Aquí, solo era un hombre con un perro, integrándome en la mañana como si perteneciera a ella. Encontré la librería que recordaba, escondida entre una barbería y una tienda de segunda mano. Su letrero decía páginas de Roussel, con letras descoloridas pero orgullosas. El escaparate estaba repleto de novelas viejas y un par de lámparas polvorientas, y una nota manuscrita pegada al cristal decía, se alquila habitación. Consultar en el interior. Empujé la puerta, con una campanilla que tintineaba suavemente, y entré en un espacio cálido y desordenado que olía a cuero y tinta. Las estanterías se extendían hasta el techo, repletas de libros, algunos desparramados por el suelo en pilas ordenadas. Un hombre mayor, de pelo canoso y camisa de franela, estaba sentado detrás del mostrador, leyendo un libro de bolsillo. Levantó la vista, asintió una vez y volvió a su libro como si no valiera la pena pensar en mí. Me gustó eso. Me aclaré la garganta. Vi tu cartel sobre la habitación. Marcó su página, dejó el libro y me evaluó, sin sospechar, solo con curiosidad discreta. Me llamo Roussel, dijo, levantándose para estrecharme la mano. Su agarre era firme, su mirada firme. Le dije que buscaba un sitio donde quedarme, quizás una temporada, y que tenía un perro que no me daría problemas.
Max meneó la cola como si me apoyara. Russell no me pidió que le contara su vida, ni se entrometió en por qué un chico de mi edad aparecía solo con una bolsa y un perro mestizo. Él solo asintió y dijo, la habitación está arriba. Pequeña, pero limpia. $100 a la semana, en efectivo por adelantado. El perro está bien, siempre y cuando no muerda mis libros. Entregué el dinero y punto, sin formularios ni preguntas, solo una llave y la oportunidad de empezar de cero. La habitación estaba en el segundo piso, subiendo por una escalera estrecha que crujía a cada paso. No era gran cosa, una cama individual con una colcha descolorida, una cómoda con un espejo desportillado, un escritorio junto a una ventana que daba a las colinas. Al final del pasillo había un baño diminuto, que no compartía con nadie, ya que Russell vivía en una casa cercana. Dejé mi bolso en el suelo, dejé que Max oliera y me senté en la cama, los muelles crujían bajo mi peso. Por un instante, solo escuché el silencio. Ningún teléfono zumbando con exigencias, ninguna voz llamándome para arreglar algo, ninguna risa que me hiriera más de lo debido. Solo el suave murmullo del mundo exterior y la respiración tranquila de Max mientras se acurrucaba a mis pies. No me afeité ese primer día, no me molesté en intentar verme presentable. En casa, me mantenía pulcro, con el pelo corto y las camisas planchadas, porque eso es lo que haces cuando intentas mantenerlo todo en orden. Pero aquí, dejé que mi cara se mantuviera áspera, que mis hombros se encorvaran. Caminé hacia el restaurante que recordaba, un lugar llamado Rosies con cortinas a cuadros y un letrero de neón parpadeante. El cobler estaba tan bueno como lo recordaba, caliente y dulce, con la corteza crujiente bajo el tenedor. Comí despacio, observando a los lugareños, leñadores con chaquetas desgastadas, un par de jubilados discutiendo sobre béisbol, una camarera que llamaban a todos sin sonar falso. Nadie sabía que me había ido de mi vida, y no sentí la necesidad de decírselo. Esa noche, saqué una libreta de mi bolso, una que había cogido por impulso antes de irme. Estaba en blanco, esperando a que algo la llenara. Me senté en el escritorio, con la lámpara proyectando una luz tenue, y empecé a escribir. Ni una carta, ni un plan, simplemente todo. Los años trabajando doble turno para poder pagar la casa. Las veces que me quedé hasta tarde arreglando la bici de Cory o la laptop de Mia porque las necesitaban para la escuela. Las vacaciones que pagué pero apenas disfruté, siempre nerviosa, asegurándome de que todos estuvieran felices. La corona de cumpleaños, esas palabras, reina de las decepciones y las decepciones, se me quedaron grabadas en la mente como una marca. También escribí sobre el silencio, ese que me tragaba cada vez que alguien me ignoraba, se burlaba de mí, me daba por sentado. Página tras página, las palabras llegaban, desordenadas y crudas, como si estuviera vaciando un cajón que había mantenido cerrado demasiado tiempo. No dormí mucho esa primera semana, pero no fue por inquietud. Fue porque estaba despierto, realmente despierto, por primera vez en años. Caminé por las colinas con Max, dejando que la niebla me humedeciera la chaqueta, escuchando el crujido de las hojas bajo mis botas. Paraba en el restaurante a tomar un café, saludaba a Russell con la cabeza al cruzarme con él en la tienda. Leía cualquier libro que cogía de sus estanterías. Empecé a notar cosas, como la luz iluminaba las montañas al amanecer, como Max aguzaba las orejas al oír una ardilla, como mis manos ya no temblaban al servirme el café. No estaba huyendo de mi vida, no exactamente. Estaba encontrando una que había olvidado que podía tener. Para el séptimo día, ya había llenado la mitad del cuaderno, mi letra era más firme y nítida, como si estuviera forjando algo sólido. No sabía qué hacer con él. Quizás quemarlo, quizás guardarlo, pero lo sentía como una prueba. Prueba de que había estado allí, prueba de que había llevado más de lo que nadie veía, prueba de que no era el fracaso del que se reían. Lo guardé en un cajón, lo cerré con la llave que me dio Russell y lo dejé ahí. Por ahora, estaba aquí, en este pueblo tranquilo, con un perro al que no le importaban mis errores y una habitación que no me pedía ser nadie más que yo mismo. Y eso fue suficiente. La luz de la mañana se filtraba a través de las finas cortinas de mi habitación, encima de la librería, proyectando suaves sombras sobre el desgastado suelo de madera. Estaba sentado en el escritorio, con una taza de café fría en la mano, mirando las colinas cuando vibró mi teléfono, un sonido raro desde que llegué a Marlowery. Lo tenía activado sobre todo para emergencias, sin esperar que alguien me contactara, pero el nombre en pantalla me pilló desprevenido.
Dave, un antiguo compañero de la oficina con el que no había hablado en años. Su mensaje fue breve, unas pocas palabras que me impactaron. ¿Viste lo que publicó? No necesité preguntar a quién se refería. Sentí un nudo en el estómago, no por miedo, sino por algo más pesado, curiosidad mezclada con pavor. No había visto nada de casa desde que me fui, no había querido hacerlo. Pero ahora, sentada en ese espacio tranquilo que había empezado a llamar mío, sentí la necesidad de saber. Ya no tenía mis antiguas cuentas, las borré la noche que reservé el billete de autobús, queriendo romper con todo. Pero no era estúpida, sabía lo fácil que era ver cosas sin dejar rastro. Tomé mi laptop, una vieja que había traído, y creé una cuenta temporal, solo con un nombre al azar y sin foto. Tardé menos de un minuto en encontrar su perfil, el que actualizaba religiosamente con fotos de vacaciones que yo había pagado y cenas que yo había preparado. Ahí estaba, fijada arriba, una publicación de hacía unos días. Sus palabras fueron atrevidas, dramáticas, como si estuviera audicionando para un papel. Si alguien ve a mi esposo, por favor, díganle que lo sentimos. Lo extrañamos. No nos dimos cuenta de lo que teníamos. Debajo, una foto nuestra de la Navidad pasada, yo al fondo, con una bandeja de comida, ella y los niños sonriendo al frente. La miré con el pecho apretado, no porque los extrañara, sino porque lo vi como lo que era, una actuación. Revisé los comentarios, cada uno una pequeña puñalada. Personas con las que no había hablado en años me comentaban, su compasión desbordaba simpatía. Siempre parecía tan amable, escribió uno, como si alguna vez se hubieran molestado en conocerme. Nunca se sabe por lo que pasa a alguien, añadió otro, como si yo fuera un misterio que acababan de descubrir. Entonces vi el nombre de mi cuñado, sus palabras resaltando como una valla publicitaria. Es un buen hombre. Nos equivocamos. Me recosté en la silla y suspiré lentamente. Buen hombre. Es curioso que nunca dijera eso cuando se reía de mí. Tomaba prestadas mis herramientas sin preguntar o se burlaba de mi trabajo como si fuera indigno de él. Seguí leyendo, viendo cómo se acumulaban los me gusta, como las publicaciones compartidas propagaban su súplica como un reguero de pólvora. No era una disculpa. Era el centro de atención, y ella se regodeaba en ello. Cerré la laptop, con las manos firmes, pero la mente acelerada. Una parte de mí quería escribir algo, llamarlo por lo que era, su forma de hacerse la víctima mientras yo seguía siendo el fantasma. Pero no lo hice. Había pasado 20 años reaccionando, arreglando, suavizando las cosas. Esta vez, los dejaría ahí sentados. Me levanté, le puse la correa a Max y salí a caminar, necesitando aire para despejarme. El pueblo estaba despertando, los comerciantes girando los carteles para abrir, un camión de reparto retumbando por la calle. Pasé por delante del restaurante de Rousi, con el olor a tocino flotando en el aire, pero seguí adelante, mis botas crujiendo en el sendero de grava que conducía a las colinas. Max trotaba delante, persiguiendo una hoja que se mecía con la brisa, y envidié lo fácil que era para él simplemente existir. Mientras caminaba, pensé en esa publicación, en esos comentarios, en cómo todos actuaban como si hubieran perdido algo valioso. No estaba ciego. Sabía que extrañaban las cosas que hacía, las facturas que pagaba, los problemas que resolvía. ¿Pero yo? El tipo que había aguantado sus chistes, que se había quedado despierto hasta tarde haciendo cuentas, que se había puesto esa estúpida corona y se había reído de ello. No lo conocían. No querían. Me detuve en un claro, con el valle extendiéndose abajo, la niebla aún adherida a los árboles como un manto. Me senté en una roca, con Max dejándose caer a mi lado, y saqué el cuaderno en el que había estado escribiendo desde que llegué. Se estaba convirtiendo en un hábito, dejarlo todo, cada desaire, cada sacrificio, cada momento que dejaba pasar porque creía que eso era el amor. Escribí sobre la publicación, sobre cómo no era arrepentimiento, sino exposición. No lo lamentaban, los habían pillado, luchando por verse bien ahora que yo no estaba allí para mantenerlos a flote. Escribí sobre la foto de Navidad, sobre cómo había estado en un segundo plano toda mi vida, sirviendo, esperando, con la esperanza de que alguien se diera cuenta. Llené páginas, hundiendo el bolígrafo en el papel hasta que se me acalambró la mano y las palabras se volvieron borrosas. No era la ira lo que me impulsaba, no exactamente.
Era una claridad nítida y fría, como el aire de la montaña. No necesitaba sus disculpas. Necesitaba seguir viendo las cosas como eran, no como me gustaría que fueran. Cuando volví a la librería, Russell estaba barriendo los escalones de la entrada, raspando suavemente la piedra con su escoba. Levantó la vista, asintió y volvió a su trabajo. Me gustaba eso de él, nada de charlas intrascendentes, sin necesidad de llenar el silencio. Subí las escaleras a mi habitación, con Max detrás, y volví a sentarme en el escritorio. Abrí la laptop y miré su publicación una vez más. Los comentarios habían aumentado, más gente se sumaba con su compasión, con sus conjeturas sobre dónde había ido. No los leí todos. No me hacía falta. Cerré la sesión, cerré la pantalla y me recosté, la silla crujió bajo mis pies. Pensé en responder, no a ella ni a ellos, sino a mí mismo. Quizás lo escribiría en el cuaderno más tarde, algo para recordar este momento, para decir que había visto su juego y había decidido no jugar. Pero por ahora, lo dejé pasar. No estaba lista para responder, no estaba lista para volver a su mundo. Me levanté, le preparé pienso a Max y cogí un libro del montón que Russell me había prestado. Una novela de misterio desgastada, de esas que leía antes de que la vida se volviera demasiado ruidosa. Me senté junto a la ventana, mientras las colinas se volvían moradas al ponerse el sol, y leí hasta que las palabras me resultaron mías. Por primera vez en mucho tiempo, no esperaba a que alguien me dijera quién era. Simplemente estaba allí, observando, escuchando, dejando que la verdad se asentara como el polvo tras una tormenta. La niebla era densa esa mañana en Marlowery, envolviendo el pueblo en un silencio tan profundo que parecía que el mundo contenía la respiración. Estaba sentada en el escritorio de mi habitación, encima de la librería, con Max roncando suavemente junto a la calefacción, cuando decidí que era hora de actuar, no por rabia, sino por la necesidad de poner punto final. Llevaba un par de semanas en este pueblo, dejando que el silencio y las colinas me impregnaran, pero ver esa publicación en línea hace unos días me había conmovido. No bastaba con marcharme. Quería que sintieran el peso de lo que había cargado durante todos esos años, que vieran qué pasaba cuando dejaba de cargar con él. Quería claridad, no la venganza ruidosa y desordenada que se ve en las películas, sino algo más agudo, algo que perdurara. Empecé con lo práctico, las cosas que siempre había manejado sin pensarlo dos veces. Saqué mi teléfono y llamé a Owen, nuestro asesor financiero, un tipo que conocía desde que compramos la casa. Contestó al segundo timbre, su voz, cautelosa pero familiar, me dio gusto saber de ti. Hola, me alegra saber de ti, dijo, como si no estuviera seguro de si estaba bien. No perdí el tiempo con charlas triviales. Le dije que necesitaba desenredarme de todo, cuentas conjuntas, ahorros, tarjetas de crédito, todo. Quería que mi nombre desapareciera de todo lo que me vinculara a ella, a ellos. Hubo una pausa. Entonces me preguntó si estaba segura, con un tono cauteloso, como si pensara que me estaba volviendo loca. Le dije que nunca lo había estado. Casi podía oírlo asentir por teléfono mientras prometía hacerlo sin hacer preguntas. Eso era lo que me gustaba de Owen, no presionaba. Después, llamé al banco. Me llevó más tiempo, explorando menús automatizados y explicándole a un empleado que parecía aburrido lo que quería. Detuve los pagos automáticos de la hipoteca, los servicios, internet, todo lo que había estado pagando durante años. No los cancelé del todo, solo me aseguré de que tuvieran que resolverlo sin mí. La empleada me preguntó si me mudaba y dije algo vago sobre simplificarme la vida. No le importó lo suficiente como para presionar, y a mí no me importó lo suficiente como para explicarlo. Para cuando colgué, tenía las manos firmes y el pulso tranquilo. Fue como quitarme un abrigo que llevaba demasiado tiempo usando, uno que nunca me quedaba bien, pero al que me había acostumbrado. No me detuve ahí. Llamé a mi abogado, no al que usaríamos para la casa, sino a un chico que conocí en el trabajo hacía años, alguien que me debía un favor. Le dije que quería cambiar mi testamento, asegurarme de que mis bienes fueran a donde yo eligiera, no donde la costumbre los había llevado. Dijo que necesitaría tiempo para redactarlo, pero me di cuenta de que entendía que no era un capricho. Colgué sintiéndome más ligera, como si hubiera recuperado una parte de mí que había cedido sin darme cuenta. Cada llamada, cada paso,
era un ladrillo que se desprendía de los cimientos que había construido para ellos. No quería que se derrumbara, no por despecho, sino que quisiera que vieran las grietas, que supieran que yo había sido quien lo había mantenido unido. Esa tarde, caminé hasta el restaurante de Roussy, con Max trotando a mi lado. La niebla se disipó lo suficiente como para mostrar las colinas y la suave silueta. Pedí un café y una rebanada de pastel, sentada en la barra, donde podía observar el mundo sin ser parte de él. La camarera, una mujer de mirada amable y una etiqueta con el nombre de Darlene, me rellenó la taza sin preguntar, con una sonrisa relajada pero no insistente. Me gustaba eso de este lugar, nadie esperaba que actuaras. Bebí un sorbo de café, dejando que me quemara la lengua lo suficiente para mantenerme alerta, y pensé en lo que había hecho. No se trataba de lastimarlos, aunque sabía que dolería. Se trataba de las consecuencias, de dejarlos vivir en el mundo que habían dado por sentado. Al anochecer, empezó la lluvia radiactiva. Mi teléfono se llenó de mensajes, uno tras otro, como chispas de un incendio que había provocado y del que me había alejado. Eran de ella, por supuesto, cortos al principio, luego más largos y más agudos. La calefacción no funcionaba, la tarjeta de crédito fue rechazada en el supermercado. El pago de la matrícula de Mia no se realizó y la escuela envió una notificación. Cada mensaje era una exigencia, una súplica, un golpe, todo a la vez. ¿Qué pasa? ¿Por qué no contestas? Esto no es justo para los niños. Los leí uno por uno, con el pulgar sobre la pantalla. Me la imaginaba en la cocina, paseándose, alzando la voz como siempre cuando las cosas no le salían bien. Me imaginaba a Corey y a Mia observándome, quizá confundidos, quizá enfadados, quizá empezando a preguntarse por qué no estaba allí para arreglarlo. No respondí. Dejé el teléfono boca abajo sobre el escritorio, el zumbido se desvaneció entre el murmullo de la habitación. Max levantó la cabeza, con las orejas alerta, como si percibiera un cambio. Le rasqué detrás de las orejas, su pelaje estaba tibio bajo mis dedos, y sentí una calma que me invadía. No los ignoraba para ser crueles. Había terminado de sobresaltarme cuando chasqueaban los dedos. Había terminado de ser el que arreglaba todo mientras se reían a mi costa. Abrí mi cuaderno, el que había estado llenando con todo lo que guardaba, y escribí sobre el día de hoy, las llamadas, los mensajes, las decisiones que había tomado. Escribí sobre cómo me sentía al decir que no, no con palabras, sino con hechos. No fue algo ruidoso ni dramático, pero fue mío. Más tarde, bajé a la librería, donde Russell estaba ordenando una caja de libros viejos de bolsillo. Levantó la vista y sus ojos se cruzaron con los míos por un instante, como si supiera que algo era diferente, pero no le importara lo suficiente como para preguntar. El café está listo, dijo, señalando con la cabeza una cafetera en la esquina. Me serví una taza, mientras el vapor se enroscaba en el aire fresco, y me quedé junto a la ventana, observando el parpadeo de las farolas. El pueblo estaba tranquilo, solo pasaban unos cuantos coches, con sus faros cortando la oscuridad. Pensé en mi hogar, no en la casa que había dejado, sino en la vida que me había dejado perder. Había pasado años pensando que amar significaba darlo todo, no recibir nada, callar. Pero allí, con un café que no le debía a nadie, en un pueblo que no me llamaba, empecé a verlo de otra manera. Volví arriba, seguida por Max, meneando la cola como si aprobara lo que yo hiciera. Volví a sentarme en el escritorio, con la libreta abierta y el bolígrafo pesado en la mano. Esta vez no escribí, solo miré las páginas, las palabras que había soltado, la verdad que por fin me había permitido ver. Mi teléfono vibró de nuevo, otro mensaje que no leí. Lo apagué, lo guardé en el cajón y lo cerré bien. Por ahora, había terminado de escuchar su ruido. Había hecho mi jugada, no para destruir, sino para construir algo nuevo, algo auténtico, algo que no me pidiera desaparecer. Estaba sentada en las escaleras del restaurante de Roussy, con el aire fresco y cortante de la mañana, cuando llegó el sobre. Max estaba despatarrado a mi lado, con la cabeza apoyada en mi rodilla, mientras yo tomaba un sorbo de café de una taza desportillada, viendo cómo el pueblo despertaba. Un camión de reparto pasó traqueteando y un par de chicos bajaban en bicicleta por la calle, con sus risas desvaneciéndose en las colinas. Había empezado a encontrar mi ritmo aquí en Marlory. Café en el restaurante, paseos con Max, tardes escribiendo en mi cuaderno,
pero ese ritmo se rompió cuando Russell llegó arrastrando los pies, sosteniendo un sobre blanco con mi nombre garabateado. Me lo entregó sin decir palabra, solo con un rápido asentimiento, y regresó a la librería. Le di la vuelta, vi el remitente, un bufete de abogados de mi ciudad, y sentí un nudo en el estómago. Sabía lo que era antes de abrirlo. Deslicé el pulgar por debajo de la solapa, con cuidado de no romperla, y saqué una hoja de papel. Las palabras eran frías, formales, como si las hubiera escrito alguien que no me conociera. Mi esposa estaba solicitando la separación, alegando abandono emocional, exigiendo una pensión alimenticia. Decía que no había aportado nada durante años, que la había dejado a ella y a los niños sin ningún apoyo, sin previo aviso. Lo leí 2 veces, no porque no lo entendiera, sino porque su absurdo me pareció un chiste malo. ¿Nada? 20 años de sueldos, trasnochadas y sacrificios silenciosos, y ella lo llamó nada. Solté una carcajada, aguda, amarga, de esas que te sorprenden, y Max levantó la cabeza, con las orejas erguidas, como si esperara una explicación. No tenía una, ni para él ni para mí. Me guardé la carta en la chaqueta y volví a la librería, con las botas pesadas sobre el pavimento. Las colinas se teñían de dorado bajo el sol naciente, pero apenas me di cuenta. Mi mente daba vueltas, no de ira, aunque había mucha, sino con una claridad inesperada. No era solo que ella intentara hacerme daño, era que estaba reescribiendo la historia, pintándose a sí misma como la víctima y a mí como el villano que se había marchado sin motivo. Subí las escaleras a mi habitación, con Max detrás, y me senté al escritorio, con él sobre mirándome fijamente como un desafío. Podría haberla llamado, gritado, exigido que me explicara cómo podía mentir así. Pero ya había pasado suficientes años alzando la voz para que me ignoraran. Esta vez, respondería de otra manera. Abrí mi cuaderno, el que había estado llenando con todo, cada factura que había pagado, cada promesa que había cumplido, cada vez que había guardado silencio para que brillaran. Pasé a una página en blanco y empecé a enumerar lo que sabía. Las declaraciones de la renta que mostraban mis ingresos para la hipoteca, los coches, la matrícula del niño, los recibos de las facturas médicas de su madre que había pagado sin decir palabra, los correos electrónicos donde había acordado préstamos para las ideas de emprendimiento de Cory que nunca llegaron a nada. Tenía carpetas con todo, tanto digitales como en papel, guardadas en una nube, en una caja debajo de la cama. No era abogado, pero hacía tiempo que había aprendido a llevar registros, a conservar las pruebas incluso cuando esperaba no necesitarlas nunca. Ahora sí. Pasé la mañana revisándolo todo, ordenando archivos en mi portátil, sacando papeles de la caja. Cada uno era un pedazo de la vida que había construido, una vida en la que se habían apoyado sin ver. Al mediodía, mi escritorio estaba lleno de hojas de cálculo, estados de cuenta, capturas de pantalla de textos donde me agradecía por manejar las cosas y luego se burlaba de mí con sus amigos. Ya no sentía lástima por mí mismo. Me sentí despierto, como si por fin viera el tablero en el que había estado jugando, y era hora de actuar. Busqué en internet un abogado en la zona, alguien que pudiera encargarse de esto sin convertirlo en un circo. Encontré a Marcus Caldwell, un tipo con una pequeña oficina a 1 hora de distancia, buenas reseñas y un ambiente sensato. Llamé a su secretaria y concerté una cita para el día siguiente. No me preguntó por qué, y yo no me ofrecí. Esa tarde, fui a su encuentro en coche, con Max de copiloto en la vieja camioneta que le había comprado barato a un tipo del pueblo. El camino serpenteaba entre las montañas, con los árboles desfilando en una mancha verde y dorada. La oficina de Marcus era sencilla. Un edificio de ladrillo con un solo letrero, sin cristales ni mármoles extravagantes. Era más joven de lo que esperaba, quizá rondaba los 30, y su apretón de manos indicaba que iba en serio. Me senté frente a él, le entregué la carta y le expliqué lo básico. No las emociones, sino los hechos. Le conté sobre el matrimonio, los niños, el dinero, cómo me fui. No lo edulcoré, no me hice la santa. Él escuchó, tomando notas, con el rostro sereno pero concentrado, como si estuviera armando un rompecabezas. Cuando terminé, se recostó y dijo, «Tienes un caso. Se está esforzando, pero tenemos que contarla bien. ¿Tienes pruebas?» Deslicé la carpeta por el escritorio, declaraciones de impuestos, extractos bancarios, todo lo que había reunido. La hojeó,
Asintió y dijo, esto servirá. Hablamos de estrategia, pero lo mantuve simple. Sin pensión alimenticia, sin juegos, solo una ruptura limpia. No quería alargarlo, no quería herir a nadie más de lo necesario, pero no iba a dejar que se fuera con una historia que me borrara. Marcus aceptó y dijo que redactaría una respuesta y la presentaría para el final de la semana. Salí de su oficina sintiéndome más ligera, no porque hubiera terminado, sino porque había empezado algo que me decía que ya no era invisible. De vuelta, Max asomó la cabeza por la ventanilla, con la lengua aleteando, y dejé que la radio sonara una vieja canción country sobre empezar de cero. Encajó. De vuelta en mi habitación, me senté de nuevo con la carta, leyendo sus palabras por última vez. Abandono emocional. Qué curioso cómo podía tergiversarlo así, cuando yo era quien suplicaba un poco de respeto. Un momento en el que no fuera el chiste. No la odiaba, en realidad no. Simplemente ya no la conocía. No era la mujer que se reía conmigo años atrás, que me daba la mano cuando las cosas se ponían difíciles. Esa persona se había ido, o quizá la había imaginado. Guardé la carta en la caja con el resto, la guardé bajo llave y abrí mi cuaderno. Escribí sobre el día de hoy, el abogado, los archivos, el viaje por las colinas. Escribí sobre cómo me sentía al contraatacar, no con gritos ni puñetazos, sino con la verdad, fría y clara como la niebla matutina. Me recosté, Max roncaba a mis pies, la habitación estaba en silencio, salvo por el leve zumbido de la calefacción. Afuera, las colinas estaban oscuras, las estrellas se recortaban contra el cielo. No sabía qué pasaría después, no sabía cómo reaccionarían ni qué pensarían los niños. Pero por primera vez, no esperaba su permiso para importar. Había empezado a construir algo nuevo, no un muro, ni una jaula, sino una línea. Una frase que decía que estaba aquí y que no me iría a ningún lado hasta que estuviera lista. Estaba sentada en el escritorio de mi habitación, encima de la librería, con la luz del atardecer entrando por la ventana, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de voz. Max estaba despatarrado en la alfombra, con la cola retorciéndose mientras dormía, y la tranquilidad de Marlowery me envolvía como una manta. Me había acostumbrado a la quietud de aquí, a cómo los días transcurrían lentos y constantes, sin que nadie me exigiera tiempo ni atención. Pero ese zumbido lo atravesó, agudo e insistente. Cogí el teléfono, vi el nombre de Cory en la pantalla y sentí una sacudida, no de ira ni de miedo, sino algo más pesado, como el peso de los años. Mi hijo, el que me había llamado anticuado el verano pasado, el que ignoró mis consejos como si fueran polvo, había dejado un mensaje. Me quedé mirando la notificación un buen rato, con el pulgar flotando, antes de darle al play. Su voz se oyó temblorosa, no como la del niño engreído que había visto por última vez en mi fiesta de cumpleaños. Papá, soy yo. La cosa está mal aquí. Mamá está hecha un lío, gritando todo el tiempo. Sé que se mudó y pelean a diario, a gritos, como si no les importara quien los oyese. La casa se está cayendo a pedazos. No hay wifi, la nevera está medio vacía. Creo que ya lo entiendo. No lo había visto antes. Lo siento. El mensaje terminó de golpe, como si se le hubieran acabado las palabras o el coraje. Me quedé allí sentado, con el teléfono aún en la mano, y lo volví a reproducir. Y luego una tercera vez. Cada palabra me cayó como una piedra, no porque me sorprendiera, sino porque era él, mi hijo, el que había cargado sobre mis hombros, al que había enseñado a lanzar la pelota, al que había llevado a cada entrenamiento incluso cuando dejó de dar las gracias. Me temblaban las manos, no de rabia, sino de algo más profundo, algo que no podía identificar. Dejé el teléfono y me recosté, la silla crujió bajo mí. La habitación se sentía más pequeña, el aire más denso, como si el pasado me agobiara. Pensé en Cory, ahora de 22 años, intentando mantener la calma en una casa de la que me había alejado. La imaginé, a su madre, paseándose por la cocina, con la voz aguda como cuando la acorralaban. Hice que, mi cuñado, durmiendo en su sofá o peor, armando líos como siempre. El wifi, la nevera, no era cuestión de dinero, en realidad. Era cuestión de la vida que yo había construido, en la que se habían apoyado sin darse cuenta hasta que la perdieron. Había detenido los pagos, había quitado mi nombre de las cuentas, no para hacerles daño,
sino para que sintieran el peso que había llevado solo. Ahora lo sentían, y la voz de Corey me decía que empezaba a comprender. Me levanté, le ajusté la correa a Max y salí, necesitando moverme, para dejar que las colinas me sacaran de la cabeza. El pueblo estaba tranquilo, las tiendas cerrando, el cielo teñía de rosa en los bordes. Pasé por delante del restaurante de Rousi, con el neón parpadeando, y seguí hacia el sendero de grava que serpenteaba hasta los árboles. Max trotaba delante, olfateando raíces y rocas, con las orejas colgando como si no le importara nada. Lo envidié. Mi mente volvía una y otra vez al buzón de voz, a las palabras de Corey, no lo había visto antes. Lo siento. Quería creerle, quería pensar que hablaba en serio, pero ya había oído disculpas antes. Era fácil decirlas, más difícil vivirlas. Había pasado años aceptándolas, arreglando las cosas, siguiendo adelante. Esta vez, no estaba segura de poder. Me detuve en un claro, con el valle extendiéndose abajo y la niebla asentándose como un suave velo. Me senté en un tocón, con Max desplomado a mi lado, y saqué mi cuaderno. Siempre estuvo conmigo, un lugar donde guardar las cosas que no podía decir en voz alta. Escribí sobre la llamada, sobre la voz de Corey, como se quebraba como si cargara con más de lo que podía contener. Escribí sobre la casa, como podía imaginarla desmoronándose, no las paredes ni el techo, sino la idea de ella, el hogar que había intentado construir. Escribí sobre Zeke, sus peleas con ella, como no me sorprendió que hubiera intervenido, siempre husmeando cuando las cosas se ponían difíciles. Y escribí sobre mí, lo que significó escuchar a mi hijo decir que entendía, aunque no estuviera lista para confiar en ello. El bolígrafo se movía rápido, las palabras se derramaban, desordenadas pero ciertas. No sabía qué hacer con ellas, no sabía si alguna vez se las enseñaría a alguien. Pero eran mías, la prueba de que estaba aquí, sintiéndolo todo. Cuando terminé, me dolía la mano y la luz se desvanecía, las colinas se teñían de púrpura bajo el crepúsculo. Cerré el cuaderno, lo guardé y emprendí el regreso al pueblo, con la correa de Max suelta en la mano. El paseo me despejó la mente, pero no respondió a la pregunta que me rondaba. ¿Y ahora qué? Podría llamarlo, decirle que lo oí, tal vez incluso explicarle por qué me fui. Pero no estaba lista, no porque no me importara, sino porque me importaba demasiado. Necesitaba saber que esto no era solo un momento, un reflejo de la situación. De vuelta en mi habitación, me senté en el escritorio. La lámpara proyectaba un cálido resplandor sobre la madera, Max se acurrucaba junto a la calefacción. Sus ronquidos llenaban el silencio. Cogí el teléfono, escuché el mensaje de voz una vez más, asimilando las palabras de Corey. Luego abrí un nuevo mensaje y escribí, y estoy bien, te escucho. Le di a enviar, sin pensarlo dos veces, dejé el teléfono y me recosté. No fue una promesa, no fue una solución, solo fue una puerta entreabierta. Suficiente para hacerle saber que no lo había dejado fuera. No sabía si me escribiría, no sabía si volvería a llamar. Pero por ahora, era suficiente. Abrí mi cuaderno de nuevo, no para escribir, sino para leer lo que había anotado desde que llegué, todos los fragmentos de una vida que empezaba a comprender. Los sacrificios, el silencio, la corona de la que se habían reído. Todo estaba allí, ya no como un peso, sino como un mapa que me mostraba dónde había estado y por qué me había ido. Lo cerré, lo guardé bajo llave en el cajón y me levanté a preparar té. El zumbido de las teteras se fundía con la noche. Afuera, las estrellas brillaban, las colinas oscuras y firmes. Me quedé junto a la ventana, con la taza caliente en las manos, y sentí un cambio, no paz, todavía no, sino una especie de fuerza, serena y segura. Le respondí a Corey, no porque me lo pidiera, sino porque así lo decidí. Y esa decisión, por pequeña que fuera, se sentía como mía, como nada me había pasado en años. Estaba afuera del Rosie's Diner, lanzándole un palo a Max en la gravilla, cuando oí el crujido de neumáticos al llegar. El aire era húmedo, una llovizna caía del cielo gris, y pensé que era otro vecino tomando un café o un almuerzo tardío. Max corrió tras el palo, meneando la cola como si no le importara nada. Y estaba a punto de llamarlo cuando la vi a ella, Mía, mi hija, bajando de un sedán destartalado que no reconocí. Estaba allí, con la sudadera empapada, las manos metidas en los bolsillos, con un aspecto más pequeño de lo que recordaba.
Se me encogió el corazón, no de forma suave, sino como si me hubieran patinado, sacándome de la quietud que había construido aquí en Marlory. No la esperaba, no esperaba a nadie, y verla junto a la camioneta me impactó más de lo que esperaba. Me acerqué, con Max trotando a mi lado, con las orejas alerta ante la llegada del recién llegado. Al principio no se movió, solo me observaba, con la mirada inquisitiva, como si no estuviera segura de mi existencia. Mía, dije, con voz firme, aunque parecía una pregunta. Asintió, rápida y torpemente, y luego miró a Max, que meneaba la cola, pero se quedó cerca. No le dije a mamá, dijo, con las palabras atropelladas. Solo necesitaba verte. No tenía ningún guión, ningún plan en la cabeza para decirle a mi hija de 19 años que apareció sin avisar después de que me fui, sin despedirme. Asentí hacia el restaurante. Vamos, a resguardarnos de la lluvia. Subimos las escaleras hacia mi habitación, encima de la librería. Max nos guiaba, sus uñas resonando en la madera. El lugar se sentía más pequeño con ella dentro. Un libro apilado sobre el escritorio, un rompecabezas a medio hacer sobre la mesa, una taza sin lavar junto al fregadero. Miró a su alrededor, sin juzgar, simplemente observándolo, con la mirada fija en la vista de las colinas a través de la ventana. Tomé una toalla del baño, se la di y se secó el pelo. El silencio entre nosotras era denso, pero no tenso. Max se dejó caer junto a la calefacción, su suspiro rompió el silencio, y le hice señas para que se sentara en la cama mientras yo me sentaba. ¿Cómo me encontraste?, pregunté en tono ligero. Aunque ya lo suponía, la llamada de Corey la semana pasada, mi breve respuesta, probablemente suficiente para que lo averiguase. Se encogió de hombros, retorciendo la toalla entre las manos. Pregunta por ahí. Dije que buscaba a un tipo con un perro llamado Max, no fue difícil. Casi sonreí, los pueblos pequeños no guardan bien los secretos, pero no me estaba escondiendo, en realidad no. Esperé, dejándola encontrar las palabras, sabiendo que había venido desde tan lejos por una razón. Bajó la mirada, con voz suave. Este lugar se siente más como un hogar que nuestra casa. No era lo que esperaba, y me golpeó el pecho como una piedra. No dije nada, solo la observé, esperando el resto. Respiró hondo y sus ojos se encontraron con los míos por primera vez. Te hicimos invisible, papá. Yo, Corey, mamá, todos. No lo vi hasta que te fuiste. Sus palabras quedaron grabadas en mi memoria, crudas y sinceras, hirientes más de lo que quería admitir. Había pasado años esperando que alguien se diera cuenta, que viera al hombre detrás de los sueldos y las reparaciones, pero oírlo ahora no me parecía una victoria. Era pesado, como cargar con una verdad que no sabía qué hacer. Asentí lentamente, haciéndole saber que la oía. Me costó mucho venir aquí, dije en voz baja, sin presionar, solo reconociendo. Se mordió el labio, asintió, y por un momento, nos quedamos allí sentados, con la lluvia golpeando la ventana y los suaves ronquidos de Max llenando el espacio. Era el tipo de silencio que había llegado a adorar aquí, pero con ella, se sentía diferente y frágil, como si pudiera romperse si decía algo incorrecto. Entonces empezó a hablar, no de golpe, sino a trocitos, como si lo fuera poniendo en orden sobre la marcha. Me contó de la casa, del caos que reinaba desde que me fui, de lo enfadada que estaba su madre todo el tiempo, de cómo la presencia de Zeke lo empeoraba todo. Dijo que Corey intentaba mantener la calma, pero no sabía cómo, no como yo. Es como si no supiéramos cuánto hiciste hasta que se detuvo, dijo con la voz entrecortada. La escuché sin interrumpirla, dejándola que me lo contara. No me pedía que lo arreglara, no me rogaba que volviera, solo me lo decía, como si necesitara que lo supiera. Y lo hice. Lo vi en sus ojos, la culpa y algo más, quizá amor, quizá solo el comienzo de la comprensión. Me levanté, le serví un poco de té de la tetera que tenía en la cómoda y le di la taza. Lo rodeó con sus manos, el vapor se arremolinaba, y volví a sentarme, dándole espacio. ¿Por qué ahora?, pregunté, sin acusar, solo por curiosidad. Me miró, con la mirada fija, porque no dejaba de pensar en tu cumpleaños, en esa tonta corona. Nos reímos, papá. Me reí, y ahora no puedo dejar de verlo, como debí sentirlo. Tragué saliva, con la garganta apretada, no porque estuviera enojado,
sino porque ella lo vio, de verdad lo vio, cuando pensé que nadie lo vería jamás. No dije nada, solo asentí de nuevo, haciéndole saber que había entendido. Se quedó una hora, quizá más, conversando despacio, con cuidado, como si ambos estuviéramos aprendiendo a hablar de nuevo. Me contó sobre la universidad, cómo estaba pensando en cambiar de carrera, cuánto extrañaba a Max más de lo que esperaba. Le hablé del pueblo, del restaurante, del aspecto de las colinas al amanecer. No le expliqué por qué me fui, no le conté los años de silencio, no lo necesitaba, no ahora. Cuando se levantó para irse, la lluvia había parado y el cielo se había aclarado con un gris suave. ¿Vuelves?, preguntó con voz suave, sin exigir nada, solo con esperanza. La miré, mi hija, allí de pie con las zapatillas mojadas y una pregunta que no pude responder. No lo sé, dije, sincera. Aún no termino. Asintió, como si lo entendiera, o al menos quisiera entenderlo. La acompañé hasta la camioneta, con Max detrás, y me abrazó rápido, fuerte, como si temiera que volviera a desaparecer. La abracé de vuelta, sintiendo sus hombros, tan parecidos a los de su madre, pero más suaves, más jóvenes. Subió al sedán, saludó con la mano y se marchó, con las llantas crujiendo sobre la grava. Me quedé allí, con Max a mi lado, observando hasta que las luces traseras desaparecieron en la curva. El aire era fresco, las colinas tranquilas, pero dentro de mí, algo se agitó, no paz, ni dolor, sino una grieta en el muro que había construido. Volví arriba, abrí mi cuaderno y lo anoté todo, sus palabras, sus ojos, lo que sentí al saber que ya no era invisible para ella. Lo guardé con llave, apagué la lámpara y me senté junto a la ventana, con las estrellas nítidas contra la noche, sabiendo que no estaba lista para volver. Pero quizás, solo quizás, estaba empezando a sanar. Me encontraba en la sala del tribunal, con el aire cargado de olor a madera pulida y café rancio, y mi vieja corbata apretándome el cuello. Habían pasado 3 meses desde que me fui de casa, y Marlorie empezaba a parecer un lugar donde quedarme, pero hoy estaba de vuelta en la ciudad, enfrentándome a la vida que había abandonado. El estrado del juez se alzaba imponente al frente, con una bandera colgando flácida a su lado, y la sala bullía de voces bajas, abogados revolviendo papeles, un oficinista tecleando, gente moviéndose en sus asientos. Me ajusté la chaqueta, la que había planchado la noche anterior en mi habitación del motel, y miré a Marcus, mi abogado, sentado a mi lado, tan tranquilo como siempre, con el maletín abierto y los archivos cuidadosamente apilados. Al otro lado del pasillo, ella estaba sentada, vestida de negro como si estuviera en un funeral, con la mirada fija al frente, evitando la mía. No miré mucho, solo lo suficiente para saber que estaba actuando, como siempre. La audiencia era para la separación, la pensión alimenticia que había exigido, las acusaciones que había hecho sobre mi abandono a ella y a los niños. No estaba nervioso, no como esperaba. Quizás fueron los meses de tranquilidad en Marlorie, los paseos con Max, el cuaderno donde lo anoté todo, cada verdad que me tragué, cada dólar que gasté para mantenerlos a flote. Le había dado todo a Marcus, extractos bancarios, declaraciones de impuestos, recibos, incluso capturas de pantalla de mensajes donde me despedía y me pedía más. Él asintió cuando le di la carpeta, dijo que era suficiente para enterrar su caso, pero yo no quería enterrarla. Solo quería una salida limpia y justa, con la verdad al descubierto por una vez. La jueza nos llamó al orden, una mujer de cabello canoso y una voz que atravesó la sala como un cuchillo. No perdió tiempo y le pidió a su abogado que empezara. Él se puso de pie, un tipo con un traje elegante que hablaba como si hubiera ensayado frente a un espejo. Me pintó como un fantasma, un hombre que se había marchado sin avisar, que había dejado a su familia en apuros y que había eludido sus obligaciones. Abandono emocional, lo llamó, insistiendo en sus palabras, diciendo que había estado distante durante años, que solo aportaba un sueldo, e incluso que había cortado con ella. La señaló, sentada erguida, secándose los ojos con un pañuelo, la imagen perfecta de una mujer agraviada. Observé a la jueza, con el rostro impasible, y me pregunté cuántas veces había presenciado ese acto. Cuando le tocó el turno a Marcus, no alzó la voz ni se paseó como un actor de tribunal. Se levantó, se abotonó la chaqueta y empezó a desgranar la obra, pieza por pieza, como si estuviera construyendo una casa indestructible. Me enseñó mis recibos de sueldo, lo que demostraba que había pagado la hipoteca, los servicios públicos,
la matrícula e incluso las facturas médicas de su madre. Encontró las transferencias bancarias, todas firmadas por mí, lo que mantenía las luces encendidas, los coches en marcha, los niños en la escuela. Leyó los mensajes, no los crueles, sino aquellos en los que había aceptado pagar las reparaciones del coche de Corey, los libros de texto de Mia, sus fines de semana de spa con amigos. No se demoró, no dramatizó, simplemente dejó que los números y las palabras hablaran por sí solos. Me quedé allí sentada, con las manos juntas, sintiendo cómo la habitación se movía, como si el aire mismo empezara a percibirme. Entonces Marcus levantó la corona, la de papel brillante de mi cumpleaños, con las palabras, Rey de las decepciones y los desencantos, garabateadas con su letra. La había guardado en una funda de plástico, como si fuera la prueba de una escena del crimen, y pensé que era una exageración cuando me la pidió, pero ahora entendía por qué. Este fue un regalo, dijo con voz firme, que le dieron a mi cliente en su 50 cumpleaños, delante de su familia y amigos. Una broma, lo llamaron, pero refleja el entorno en el que vivía, un hombre que lo daba todo, pero que era objeto de burlas por ello. Hizo una pausa, dejando que el juez lo asimilara, dejando que la sala sintiera el peso. Mi cliente no abandonó a su familia. Dejó de actuar en un circo donde era el payaso del que todos se reían. La sala quedó en silencio, ni una tos ni un arrastrar de pies, solo un silencio denso que te ahogaba. No la miré, no hacía falta. La sentí tensarse al otro lado del pasillo, con el pañuelo olvidado en la mano. La jueza se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en Marcus, luego en mí, como si me viera por primera vez. Mantuve la expresión impasible, sin presunción ni enojo. Simplemente ahí, dejando que la verdad se mantuviera en pie. Marcus se sentó, habiendo cumplido su tarea, y sentí que algo se aflojaba en mi pecho. No era alivio, todavía no, sino una especie de espacio, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente la hubiera soltado. Su abogado intentó contraatacar, balbuceando sobre negligencia emocional, sobre cómo el dinero no era amor, pero sonaba débil, como si supiera que el terreno se estaba derrumbando. El juez lo interrumpió, le hizo algunas preguntas, agudas y directas, sobre plazos y cuentas. Marcus respondió con fechas y números, cada uno respaldado por la carpeta que le había dado. Ella no tenía mucho que decir, solo asintió cuando su abogado le susurró algo, con el rostro tenso, sin lágrimas. La jueza lo analizó todo, tomando notas con el bolígrafo, y luego pidió un receso, diciendo que dictaría sentencia después del almuerzo. Salimos en fila, Marcus me dio una palmadita en el hombro, diciendo que lo habíamos hecho bien. Asentí, sin confiar en mi voz, y salí a tomar aire. La ciudad se sentía ruidosa, coches tocando la bocina, gente corriendo. Nada que ver con la tranquilidad de Marlowery. Me apoyé en un banco, con el frío metal aferrándome a la tierra, y pensé en esa corona, en esas palabras, en cómo se habían reído. Marcus tenía razón, no era solo una broma, era una ventana a todo lo que había dejado pasar, a todo lo que creía normal. Ya no me compadecía de mí misma. Me sentí despierta, como si por fin hubiera dejado de disculparme por existir. Cuando volvimos a la sala, la jueza no se alargó. Falló, no hay pensión alimenticia. Los bienes se dividieron 70-30 a mi favor y sus demandas fueron desestimadas. No me sermoneó, no se entretuvo, simplemente dio su decisión y siguió adelante, como si fuera obvio. Salí, con Marcus a mi lado, y las puertas del juzgado se cerraron tras nosotros. El cielo estaba gris y comenzaba a lloviznar, pero no me importó. Le di las gracias, le estreché la mano y me dirigí a mi camioneta, la que había conducido desde Marlowery. Dentro, me quedé sentado un minuto, con las llaves frías en la mano y la carpeta de papeles en el asiento a mi lado. No tenía ganas de celebrar, ni de llorar, simplemente me sentía agotado, como si hubiera cerrado un libro en el que llevaba demasiado tiempo metido. Arranqué el motor, con el rugido constante bajo mis pies, y conduje de vuelta a las colinas, a Max, a la vida que estaba construyendo, una en la que no tenía que demostrar que era suficiente. La carretera se extendía, la ciudad se desvanecía en el retrovisor, y por primera vez, no miré atrás. Estaba de pie frente al juzgado, con la llovizna empapándome la chaqueta, cuando ella me alcanzó. Acababa de dictarse el fallo, no me daban pensión alimenticia. La mayor parte de la propiedad estaba a mi favor.
Sus reclamaciones habían sido desestimadas como si fueran noticia de ayer. Salí sintiéndome más ligero, no porque hubiera ganado, sino porque todo había terminado, o casi. La ciudad bullía a mi alrededor, coches chapoteando por las calles mojadas, gente agachándose bajo los paraguas, pero ya pensaba en Marlowery, en Max esperándome, en la tranquilidad que había forjado allí. Entonces oí su voz, aguda y cercana, cortando el ruido. Me hiciste parecer la villana. Me giré, y allí estaba, de pie a pocos metros, con el vestido negro húmedo, el rostro tenso por algo que no era exactamente ira, sino más bien desesperación, como si hubiera perdido el control de la historia que se había estado contando. La miré a los ojos, de verdad, por primera vez en años. No era la mujer con la que me había casado, ni con la que me reí a los 20, sino la que estaba allí ahora, culpándome por el espejo que Marcus me mostró en aquel tribunal. No necesitas ayuda con eso, dije en voz baja, sin crueldad, simplemente sincera. Se estremeció, como si la hubiera abofeteado, y por un segundo pensé que iba a protestar, a gritar, a hacer lo que siempre hacía cuando las cosas no le salían bien. Pero se quedó allí parada, con la lluvia corriéndole el maquillaje, las manos apretadas a los costados. No esperé más. Me di la vuelta y caminé hacia mi camioneta, con las llaves pesadas en el bolsillo, dejándola en la ciudad húmeda de la que ya no me importaba. El viaje de regreso a Marlowery me llevó horas. La carretera serpenteaba entre colinas que se tornaban doradas bajo el cielo despejado. No puse la radio, no la necesitaba. Solo dejé que el zumbido del motor y el ritmo de los limpiaparabrisas llenaran el espacio. Pensé en sus palabras, en cómo intentaría darle la vuelta, culparme de que quedara en ridículo. No la odiaba, ni siquiera quería que sufriera, en realidad no. Solo quería que lo viera, que viviera con la verdad de lo que había hecho, de lo que todos habían hecho, riéndose de mí mientras yo lo controlaba todo. Para cuando llegué al pueblo, la lluvia había parado y las colinas brillaban suavemente, como si me dieran la bienvenida. Llegué a la librería, subí las escaleras hasta mi habitación y encontré a Max esperándome, con la cola golpeando el suelo. Le rasqué las orejas, dejé que me lamiera la mano y sentí que el peso del día empezaba a desaparecer. Me senté en el escritorio, abrí mi cuaderno y escribí sobre ello, el juzgado, sus palabras, cómo me sentí al irme sin disculparme. No le di vueltas, simplemente lo dejé, cerré el cajón con llave y seguí adelante. Eso era lo que estaba aprendiendo aquí, a dejar las cosas como están, a dejar de cargar con lo que no era mío. Unos días después, recibí un mensaje de Cory, breve y práctico, preguntándome por la cuota del coche. Llevaba años ocultándolo, desde que compró ese sedán destartalado que juró arreglar. Me quedé mirando el mensaje, recordando su buzón de voz, como parecía que empezaba a entenderlo. No quería cortarle el suministro, no como con la casa, pero necesitaba que se hiciera cargo. Le respondí, el último pago corre por mi cuenta, me encargo de ello. Me respondió rápidamente, está bien, lo haré. Gracias, papá. Sin excusas ni quejas. Me recosté, asintiendo levemente. No era mucho, pero era algo, una señal de que podría estar convirtiéndose en el hombre que yo esperaba. Mia llamó una semana después, sin pedir nada, solo quería hablar. Estaba afuera de Rosies, tomando café, con Max tumbado al sol, cuando sonó mi teléfono. Su voz era más suave que cuando apareció bajo la lluvia, como si estuviera tanteando el terreno, a ver si la escuchaba. Me contó sobre la escuela, un profesor que la molestaba, un concierto al que había ido con amigos. La escuché, le hice algunas preguntas y la dejé llenar el espacio. Entonces, de repente, me dijo, sabes, papá, nunca me decepcionaste. Eras el pegamento. Me quedé paralizada. El café a medio camino de mi boca, sus palabras me golpearon como una ola que no vi venir. No dije mucho, solo un suave, gracias, chaval. Pero por dentro, fue como si algo se hubiera abierto, no lo suficiente como para derramarse, pero sí lo suficiente como para dejar entrar la luz. No lloré, aunque estuve a punto de llorar, más cerca que en años. Me quedé allí sentada después de colgar, viendo cómo las colinas se teñían de púrpura al ponerse el sol, con Max roncando a mi lado. Pensé en lo que había dicho, en cómo me sentía al oírlo, no porque necesitara que lo dijera, sino porque significaba que me veía de verdad, quizá por primera vez. No la llamé de vuelta, no hacía falta.
Simplemente lo dejé pasar, lo acepté sin analizarlo. Eso es lo que Marlorie me estaba enseñando, a tomarme un momento y no deberle explicaciones a nadie. Regresé a mi habitación, preparé té y me senté junto a la ventana, con las estrellas nítidas contra la noche. Pensé en Corey, Mia, incluso en ella, en cómo empezaban a percibir lo que había sido, lo que había hecho. No quería disculpas, no quería que se humillaran. Quería que vivieran con ello, que cargaran con sus propias decisiones como yo había cargado con las mías. Abrí mi cuaderno, no para escribir, sino para leer, hojeando las páginas de todo lo que había anotado desde que llegué, la corona, el silencio, los años que creí que eran amor pero que eran otra cosa. Ya no era una historia de fracaso, al menos para mí. Era una historia sobre despertar, sobre elegir ser importante. Guardé el cuaderno bajo llave, apagué la lámpara y me quedé junto a la ventana un rato más. Las colinas estaban oscuras, el pueblo en silencio, solo unas pocas luces parpadeaban en la distancia. Volví a pensar en las palabras de Mia, tú eras el pegamento, y las dejé reposar, no como un peso, sino como una verdad que podía aferrar sin romperme. No iba a volver atrás, todavía no, quizá nunca, pero tampoco iba a huir. Estaba aquí, en esta pequeña habitación, con un perro que confiaba en mí y una vida que construía, pieza a pieza, donde no tenía que demostrar que era suficiente. Me metí en la cama, con Max acurrucándose a mis pies, y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin soñar con el pasado, solo con las colinas, las estrellas y una quietud que sentía como mía. Estaba trasteando con una vieja radio en la trastienda del taller, con el zumbido matutino de Marlorie acomodándome como una canción familiar, cuando me di cuenta de que había dejado de esperar a que algo me reanimara. Habían pasado meses desde el juzgado, desde que la enfrenté y me marché, desde que las palabras de Mia sobre que yo era el pegamento habían reventado algo dentro de mí. El taller olía a soldadura y polvo, un pequeño espacio abarrotado de herramientas y aparatos a medio arreglar. Y me gustaba la atención que exigía, como algo roto podía volver a la vida si te tomabas el tiempo de comprenderlo. Había empezado a trabajar para Gus, el dueño, un tipo brusco al que no le importaba mi pasado mientras pudiera pelar un cable y mantener la cafetera llena. No era mucho, pero era mío, y con eso me bastaba. Ahora vivía con sencillez. La mañana empezaba con un paseo por las colinas, con Max trotando a mi lado, con el hocico bajo para captar hasta el último centímetro de niebla. El aire era cortante, de esos que te despiertan sin proponértelo, y yo veía cómo el sol ascendía sobre las colinas, tiñéndolas de dorado antes de que el pueblo se moviera. Me paraba en casa de Rousi a tomar un café, solo y tostado, justo como me gustaba, y leía un libro de bolsillo de la librería Russell, con las páginas suaves tras años de uso. Mi habitación, encima de la tienda, seguía igual, cama, escritorio, una pila de libros, un rompecabezas que parecía no terminar nunca. El bebedero de Max estaba junto a la estufa, y su correa colgaba de un gancho junto a la puerta. No era una vida grandiosa, pero era la que yo había elegido, una en la que no tenía que encogerme para encajar. Arreglaba cosas. Radios, portátiles, incluso una tostadora una vez, aunque Gus se rió cuando la devolví a la vida. El trabajo me sentaba bien, constante y silencioso, sin nadie que me presionara ni se riera cuando me daba la vuelta. La gente del pueblo me conocía ahora, no como el tipo que huía de algo, sino como el que se presentaba con un destornillador con paciencia. Me saludaban con la cabeza en el restaurante y me gritaban, buenos días, mal, al pasar por la ferretería. No hablaba mucho, no lo necesitaba. Había aprendido que el silencio podía ser fuerza, no solo un escondite. Cada día me sentía un paso más lejos del hombre que había llevado esa corona brillante, que había asado hamburguesas mientras se reían a su costa. Una noche, Mia volvió a aparecer, esta vez con un plan, no como los días lluviosos que me había sorprendido. Estaba en el porche de mi habitación, un coche destartalado con vistas a la calle, cuando llegó su coche, levantando polvo alrededor de las ruedas. Salió con una bolsa de papel en los brazos, su sonrisa tímida pero auténtica. Te traje algo, dijo, ofreciéndolo. Lo tomé, miré dentro y olía a zapatero, de melocotón, tibio, del que me ayudaba a hacer de pequeña. Señalé la silla que estaba a mi lado, una vieja de madera que había arreglado, y ella se sentó, ajustándose la chaqueta para protegerse del frío de la tarde. Max azotaba la cola, demasiado perezoso para levantarse, pero feliz de que ella estuviera allí.
Al principio no hablamos, solo nos quedamos sentados viendo cómo las colinas se volvían púrpuras, el cielo se cubría de oro al ponerse el sol. La zapatera se sentó entre nosotros, un regalo silencioso, y sentí su presencia. Nada pesada, nada exigente, simplemente ahí, como si quisiera estar cerca de mí sin pedirme nada. Rompí el silencio, manteniéndolo ligero. ¿Conduces hasta aquí solo para alimentarme? Rió suavemente y negó con la cabeza. Quizás, pensé que lo extrañarías. Asentí, le di un mordisco, y la dulzura me impactó como un recuerdo de los veranos, cuando ella se sentaba en la encimera, cogiendo rodajas de melocotón a escondidas mientras yo revolvía. Estaba bueno, mejor de lo que esperaba, y se lo dije. Su sonrisa se ensanchó, como si hubiera estado esperando eso. Hablamos entonces, no del pasado, ni de la casa, ni de su madre, ni del desastre que había dejado. Me contó de la escuela, de cómo se había cambiado a arte, de lo asustada que estaba, pero que se sentía bien. Le hablé de la tienda, de una radio que había arreglado y que tocaba canciones de los 40, de Max persiguiendo una ardilla y perdiendo estrepitosamente. Fue fácil, el tipo de conversación que no había tenido con ella en años, quizá nunca. No la presioné, no le pregunté qué quería ni por qué había venido. Solo escuché, dejé que sus palabras llenaran el espacio, le hice saber que estaba aquí. Cuando el aire se enfrió, se puso de pie, sacudiéndose las migas de los vaqueros. ¿Crees que volverás algún día?, preguntó con voz suave, sin presionar, solo preguntándose. Miré las colinas, sus bordes suaves al anochecer, y sentí que las preguntas se asentaban. Me había preguntado lo mismo, tarde en la noche, cuando el silencio se hacía más intenso, pero la respuesta ahora era más clara. Ya estoy en casa, dije, sin brusquedad, solo con seguridad. Ella asintió, como si lo hubiera esperado, como si lo comprendiera, aunque no fuera lo que esperaba. Me abrazó antes de irse, más tiempo que la última vez, rodeándome los hombros con los brazos. La abracé de vuelta, sintiendo su calor, su fuerza, y la dejé ir sin aferrarme demasiado. Ella se marchó, las luces traseras se apagaron, y yo me quedé allí, con Max a mis pies. El dulzor del zapatero aún en mi lengua. Entré, me senté al escritorio y abrí mi cuaderno, no para escribir, sino para pensar. Había dejado de añadirle tanto, no porque tuviera menos que decir, sino porque ya no necesitaba demostrar nada. Las páginas lo contenían todo, la corona, la risa, los años que creí amor pero que eran menos. Ya no eran un peso, solo un recuerdo, una forma de recordar que lo había superado. Lo guardé bajo llave, me serví un vaso de agua y me quedé junto a la ventana, con las estrellas brillando sobre las colinas. La pregunta de Mía persistía, no como una duda, sino como una señal de dónde estaba, aquí, en un pueblo que no me pedía ser nadie más que yo misma, con una vida que me sentaba mejor que la que había dejado. Pensé en mi hogar, no en la casa llena de ruido y expectativas, sino en esto, un porche donde podía sentarme con mi hija, una tienda donde podía arreglar lo que estaba roto, un perro que confiaba en que volvería. El hogar no era un lugar al que le debías nada, ni una deuda que pagabas con silencio. Era un espacio donde importabas, donde podías respirar sin preocuparte por la aprobación de alguien. Lo había encontrado aquí, en la niebla y las colinas, en el trabajo, en la tranquilidad. No sabía qué vendría después, no hacía falta saberlo. Estaba aquí, y por primera vez, eso fue suficiente.